mi llamado a desvelar el velo. Vivimos en un mundo de dualidades aparentes, donde lo visible es apenas una cortina, un teatro, donde los hilos se mueven desde lo invisible. La ciencia, la religión, la psicología, ninguna ha logrado revelar la totalidad de lo que somos. Pero hay una pista oculta en todos lados, un susurro interno. Atrévete a cruzar el velo. Sígueme más allá, en la madriguera del conejo, por senderos que no todos se atreven a recorrer. Esa voz. No eres suficiente. Nadie tiene que saberlo. Ríndete. Desgarra su alma lentamente. Hazlo. Tú lo mereces. No Magna. importa. Porque Quédate él aquí. ven acá. Mañana será Con igual. síguelo. No Arranca tienes una fuerza. esperanza es decir, mátalo. Sí, esa que escuchas en tu mente, cuando no hay nadie. ¿Te has preguntado alguna vez por qué está ahí? ¿Por qué duda? ¿Por qué desea? ¿Por qué parece no ser tuya? Para entenderlo, debes seguirme, más allá de la superficie, más allá del velo. Sígueme más allá, por la madriguera del conejo. Cruzarás la madriguera del conejo, pero ten cuidado. Lo que verás ahí te puede causar disonancia cognitiva. Mapa de la prisión, ego lunar. Cada yo que habita en ti no es realmente tú. Es una prisión, una máscara. Los antiguos los conocían como pecados capitales, como egos, como yoes o agregados psicológicos. En el budismo tibetano, los 5 agregados, o skandhas, y así, diferentes nombres en todas las doctrinas religiosas. Hoy los llamamos ira, orgullo, avaricia, pereza, gula, envidia, lujuria y sus miles de derivados de emociones negativas. Pero son más que emociones, son entidades, formas vivas, que se alimentan de tu energía. Jesús Cristo decía, son legiones, mientras curaba a un poseído por demonios. Y sí, están dentro de ti, en mí, en todos. Y lo más aterrador, la sociedad te hace pensar que son normales. Un niño que grita, una madre que lo odia, sin saber por qué. Un hombre que mata, diciendo, no era yo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo alguien que parecía tranquilo, sin antecedentes de violencia, de repente comete un acto tan extremo como herir o incluso quitarle a otro ser humano? Casos así se repiten cada día. Personas que nunca demostraron signos de ira o agresividad, y otras con un historial marcado. Todos arrastrados por algo que ni ellos mismos pueden explicar. Un impulso, una fuerza interna, algo que pareciera tomar el control, el piloto automático. Cuando el subconsciente toma el control, ya no decides. Reaccionas, repites, duermes. Entonces, ocurre. El subconsciente como amo y señor. Me di cuenta de algo importante. Los egos, los antivalores, los pecados capitales, las emociones negativas y los estados del ser destructivos están todos conectados con el subconsciente. Y ojo, este tema da para un video completo por sí solo, pero encontré algo que me hizo ver todo desde otra perspectiva. Bruce Lipton lo confirma. Solo el 5% de lo que haces es consciente. El resto lo dirige tu historia, tu trauma, tus heridas no sanadas, tu programa interno. Programa. Joe Dispenza dice que el subconsciente es cuando el cuerpo se vuelve la mente. Emociones como el miedo se repiten tanto que ya no las piensas, solo las sientes. Y ese programa dirige el 95% de tu vida. Cambiarlo
es cambiar tu destino. Recuerden, la palabra destino será importante cuando lo desarrollemos más adelante. Pero la Biblia es el libro ancestral, lleno de símbolos y mensajes olvidados. Nos recuerda algo muy distinto, que no fuimos creados desde el miedo, ni desde el pecado. Fuimos creados desde el amor, puro amor. Si fuimos creados en amor, ¿en qué mundo estamos viviendo? Viviendo en el velo del samsara. Fuimos creados desde el amor más puro. Entonces, ¿qué fue lo que nos desconectó de esa fuente original? ¿Quién o qué sembró dentro de nosotros esos impulsos, esas voces, esos yoes, egos, demonios, seres, antivalores, estados del ser, que nos alejan de nuestra esencia divina de puro amor? Tal vez, solo tal vez, no estamos solos dentro de nuestra propia mente. Abran su conciencia, porque solo así podremos sintonizar esa otra frecuencia, donde la verdad resuena, sin distorsión. Hablo de esto, porque sé que ustedes, humanos de luz, sienten esa pregunta que no calla, esa certeza de que algo no encaja en este mundo. Están confundidos. Ven sombras donde debería haber claridad. Y hasta están en conflicto con Dios, con Cristo, con todo un sistema diseñado para dividirnos. Pero piénsenlo. ¿Y si esa misma confusión es el anzuelo? Divide y vencerás. Si me acompañan hasta el final, juntos rasgaremos esos velos, los del ego, los del miedo, que nos separan de la paz divina, que ya nos pertenece. Si quiero ayudarte de verdad, debo cavar más hondo en la madriguera. Yo mismo tuve que seguir quitándole velos al conejo, para rastrear hasta dónde nos guía la comadreja. Entonces volví a preguntarme, ¿de dónde surge ese 97% de no humanidad del que hablan los estudiosos de la conciencia? Si Dios, la energía divina, el universo, es amor puro, ¿por qué dotarnos con solo un 3% de esencia luminosa y un 97% de ego y sombra? No cuadraba. Si el amor es la naturaleza misma de lo divino, ¿por qué este diseño fracturado? ¿Por qué tanta prisión en nuestra propia mente? Y fue ahí, cuando me encontré con algo más profundo, que, según todas ellas, todas las doctrinas antiguas, estamos atrapados en un sueño psicológico.
Al profundizar, descubrí que incluso le tenían nombre a este sueño colectivo. Un velo, una ilusión recurrente, un eterno dormir dentro de nosotros mismos. Miremos. Estos son los nombres de nuestro sueño eterno, según las antiguas doctrinas de sabiduría, repartidas por todo el mundo. El viaje del héroe, monomito, el ciclo de la serpiente, Ouroboros, el samsara, hinduismo y budismo, la caída del hombre y el retorno al paraíso, cristianismo esotérico, la ilusión de Maya, hinduismo, el viaje del alma, o el camino del guerrero, el ciclo de la rueda del Dharma, budismo, la alquimia, la rueda de la transformación, opus magnum, la ascensión, esoterismo y nueva era, la larga noche del alma, misticismo cristiano, el camino del Tao, taoísmo, el éxodo del alma, misticismo judío. Veía una luz al final. Me empezaba a emocionar. Pero, cuanto más escarbaba, más dudas aparecían. Faltaba algo más grande, hasta que lo entendí, como en Matrix. Esa escena donde Morfeo dice, despierta, Neo, la Matrix te tiene atrapado, y entonces, todo cobró sentido. ¿Qué sabían los antiguos que nosotros ignoramos? ¿Qué nos ocultan hoy los guardianes del velo? El gobierno, el sistema, las religiones institucionalizadas, la educación adoctrinada, la ciencia dogmática, la historia reescrita, la literatura censurada. ¿Acaso todos juegan para el mismo equipo? Para entenderlo, debemos recordar nuestra verdadera naturaleza, esa esencia humano-luz, esa chispa de conciencia divina que llamamos alma. Pero hay un secreto aún más profundo. El ego también es colectivo. Como explica Jacobo Grinberg en su Teoría de la Lattice, los egos se organizan por frecuencia y vibración. ¿Por qué los políticos parecen actuar en masa como autómatas? No es que estén de acuerdo, es que vibran en la misma frecuencia baja, como demuestra el doctor David R. Hawkins, por debajo de los 250 Hz, zona de ira, orgullo y miedo. La hipnosis clínica revela algo escalofriante. Muchos líderes están abducidos por el ego, poseídos por una conciencia que contiene menos del 1% de esencia real. Pronto hablaremos del principio de vibración del hermetismo, porque todo lo que existe, desde un pensamiento hasta un planeta, es energía, oscilando en frecuencias visibles e invisibles. Pero, ¿cómo saber la verdad? ¿Qué herramientas tenemos para investigar? Si nos han dado una Biblia mutilada de aproximadamente 500 libros, y curiosamente, dejaron solo 66 libros. ¿66? El número favorito de las élites. ¿Casualidad? ¿O firma oculta? Nos han entrenado para leer sin ver, para mirar sin percibir la simbología sagrada. Los antiguos nos advirtieron, estos egos que cargamos no son meros defectos psicológicos. ¿Y si son entidades autónomas? ¿Parásitos de conciencia que nos mantienen en este sueño colectivo? Para mi sorpresa, teólogos, psicólogos e incluso la hipnosis clínica coinciden en algo revelador. Vivimos inmersos en un sueño psicológico, un sueño que, hace miles de años, las culturas antiguas ya habían nombrado. Hoy lo llamamos egos, pero ¿acaso no es la misma prisión, con distinto nombre? ¿Por qué todas las religiones antiguas decían que estábamos dormidos? ¿Una Matrix? ¿Una ilusión? ¿Una simulación? ¿Una rueda sin fin? Ouroboros. Y lo más curioso, ¿por qué todas las tradiciones coinciden en esto? Tal vez no es Dios, o al menos,
no el Dios que nos enseñaron. Quizás hay más de un Dios, el de puro amor y el vengativo. Ya no dudo nada. Tal vez algo más puso ese 97% de egos, yoes, demonios, dentro de nosotros. Un castigo, una prueba, una elevación para el alma. Pero, escarbando fuerte en la madriguera, encontré algo más. ¿Y si te dijera que esos programas no fueron escritos por ti? Ni tampoco por nuestro Dios verdadero, que es puro amor. El ser humano, solo 3% luz, la oscura verdad que revelaron hace más de 2000 años. Y si te revelo que ese 97% de oscuridad en los seres humanos ya fue documentado hace más de 2000 años. La gnosis, el budismo, la alquimia, la cábala, las enseñanzas del Tíbet, el hinduismo, todos, aunque separados por océanos y siglos, decían lo mismo. Eres un ser de luz, atrapado en una prisión de yoes. Hoy voy a explicarlo desde el punto de vista de esas doctrinas antiguas. Ellos hablaban de el 3% de luz máximo. Los gnósticos enseñaban que solo un 3% de tu ser está libre. Los que hacen hipnosis clínica dicen que cuando entran dentro de subconsciente, encuentran solo el 2% de esencial luz. Ellos ya lo sabían desde el siglo I. Ese pequeño porcentaje es tu esencia, tu espíritu, tu luz. El otro 97% duerme, hipnotizado, esclavizado por el ego. Y surge nuevamente la gran pregunta: ¿por qué un Dios de amor nos crearía con tan poco amor? En mi camino, quitando los velos, descubrí que no era solo la gnosis quien hablaba de esto. También lo decía el catolicismo profundo, la mitología árabe, el islam místico, los escritos de Sri Aurobindo y la Madre, las enseñanzas de Rudolf Steiner, el chamanismo de Castaneda, Gurdjieff, las sabidurías indígenas americanas y hasta autores modernos como Bernard Guenther, incluso los evangelios apócrifos de Juan, Tomás, Judas y María Magdalena. Discípulos directos de Jesús guardaban estas claves, fragmentos ocultos que revelan una verdad olvidada. Ya en estos evangelios apócrifos se hablaba de un dominio de seres de la cuarta dimensión. Estos son parte de los evangelios que fueron eliminados de la Biblia, ocultados y destruidos por las élites y las religiones, para que tú nunca los leyeras, para que nunca supieras la verdad que intentaron borrar. Evangelio apócrifo de Juan. Crearon un sistema de engaño para atar el alma humana. Le infundieron el olvido, el miedo, la tristeza, la envidia y el deseo, para que el hombre, atrapado en esas pasiones, no pudiera elevar su mirada hacia la luz. Evangelio apócrifo de Juan. Y ellos crearon un cuerpo de deseo y una psique de engaño, para que el alma quedara atrapada en la ilusión del mundo. Implantaron en la psique humana el olvido, para que no recordara su origen. Así el hombre comenzó a actuar no por conocimiento, sino por impulso, atrapado en una mente ajena. Evangelio apócrifo de Juan. Entonces crearon pasiones en el alma humana. Estas pasiones son la ignorancia, la amargura, la lujuria, la envidia, la división, el miedo, el dolor, la esclavitud, la preocupación y la muerte. De este modo, atraparon al ser humano en su propia sombra. Evangelio de Judas. Los dioses menores crearon cuerpos mortales para atrapar a las almas de luz, y establecieron leyes, religiones y castigos para mantenerlas en obediencia y olvido. Evangelio apócrifo de Juan. Pusieron dentro del hombre un espíritu falso. Así, el ser humano fue conducido al olvido de su verdadero origen, y su mente se cubrió de tinieblas. Evangelio apócrifo de Juan. Ellos crearon el miedo, la tristeza, la esclavitud, el deseo y la ignorancia. Evangelio apócrifo de Juan. Y lo encerraron en un cuerpo, y sellaron sus sentidos para que no percibiera la luz. Evangelio apócrifo de Juan. La ignorancia es la madre de todos los males. Evangelio apócrifo de Juan. Y pensaron que estaban creando una obra perfecta,
pero en su ceguera, su obra fue imperfecta y llena de error. Evangelio de Tomás. Cuando os conocéis, entonces seréis conocidos, y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis, estáis en la pobreza y sois pobreza. Evangelio de María Magdalena. El alma pasa por etapas y combate contra las pasiones, ignorancia, deseo, ira, orgullo y temor. Textos gnósticos. El alma fue hecha prisionera por los lazos de la materia y olvidó su origen de luz. Solo al recordar su naturaleza, podrá liberarse. Nada permanece oculto para siempre. Y como nuestro Dios de amor obra de formas misteriosas, hoy estás aquí, guiado por la luz, escuchando aquello que durante siglos intentaron ocultarte, descubriendo la verdad que ellos siempre temieron que supieras. No estás aquí por casualidad. La luz te trajo para escuchar lo que ellos ocultaron y recordar lo que nunca pudieron borrar, actuando directamente sobre la psique humana, en su subconsciente. ¿Y su dueño? Un falso Dios, el arquitecto, y su hijo. No es Jesucristo. No es Jesucristo. Te dije que valía la pena llegar hasta aquí. Los velos comienzan a deshacerse. Esto lo cambia todo. Estimado ser de luz, tenemos pruebas estremecedoras e irrefutables, físicas, mucho más allá de simples teorías. Pero eso lo desarrollaremos en el próximo capítulo. Date tiempo, deja que tu cerebro se acomode, que la disonancia cognitiva disminuya. Sé que lleva tiempo adaptarse. Recuerda, no viniste a aprender, viniste a recordar. Lo cierto es que el despertar implica dolor. La verdad es clara, el despertar duele. Pero yo elegiría la píldora roja 1000 veces más, porque incluso el dolor de la verdad vale más que la comodidad de la mentira. Ver lo que nos domina es el primer paso hacia la liberación. Yo solo te expongo los datos. Ya luego tú tienes la libertad de buscar tu camino para ver a dónde conduce el agujero del conejo. Si no temes escuchar una verdad incómoda, pero real, te espero. Miremos juntos. ¿Qué nos espera al llegar al final de la madriguera del conejo? En el segundo capítulo de la madriguera del ego. El terror de buscar adentro de nosotros. No culpen al mensajero. Yo solo traigo el mensaje. Gracias. Gracias. Gracias.